Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver esta espectacular técnica llamada Mosaic Crochet, en la que podemos dibujar prácticamente como con un pincel nuestros tejidos y crear estas formas geométricas. Hay varias formas de hacer mosaic. Hoy vamos a ver esta en concreto, en la que cada fila se hace cortando el hilo al final y quedan estos flecos. Hay otra variante en la que trabajaremos con filas de ida y vuelta y en este caso no quedarán flecos, pero lo veremos en otro vídeo que dedicaremos a esta variante. Y bueno, la clave de esta técnica de mosaic es que se trabaja con dos colores alternando, cada fila se trabaja en un color diferente, por eso se ven por detrás estas rayas, y los puntos, excepto los de los bordes, se hacen con punto bajo tomado en el bucle posterior. Es el punto que vamos a utilizar en exclusiva para hacer este tejido. Así que vamos a ver una pequeña introducción para saber cómo leer los patrones y enseguida vamos con la técnica. Bien, y vamos a comenzar con algo básico en esta técnica, que es saber cómo interpretar los patrones de mosaic crochet. Los patrones de mosaic tienen todos este aspecto que estamos viendo, tienen varias peculiaridades frente a los patrones normales a los que estemos más acostumbrados. Parece complicado, pero veréis que no tiene ningún misterio siempre que sepamos interpretar lo que el patrón nos transmite. ¿Qué vemos que nos llama la atención en el patrón? Aparte que es un patrón numerado en filas y en columnas, vemos que la primera columna y la última columna tienen una alternancia de colores, aparte de estas estrellas, o pueden ser puntos o cualquier otra marca que nos haga diferenciar estas dos columnas, la primera columna y la última columna. Como veis, cada una de las filas tiene un color alternante. La primera es color salmón, la segunda es color blanco, la tercera salmón, la cuarta blanco, así sucesivamente. Y lo que nos indica la estrella es que esta es la primera columna y la última, es decir, el primer punto y el último, y se hacen con puntos bajos normales, tomando los dos bucles del punto sobre el que estamos dando ese punto bajo. También nos llama la atención este cuadrado, ahora veremos lo que significa. Estas cruces también vamos a ver lo que significan. Bien, repasamos, estas son la primera y la última columna, nos indica qué color vamos a utilizar en cada una de las filas. Si vamos a la fila 5, por ejemplo, sabemos que esa fila se hace entera en color salmón. La fila 6 se hace entera en color blanco. Y además, tanto esta columna como esta última, la de la izquierda, se hacen con puntos bajos normales, cogiendo los dos bucles del punto. Bien, este es el recuadro que nos indica cuál es la secuencia que se repite. Es decir, si tejemos esta secuencia de puntos, por ejemplo, este y este, la siguiente va a ser una repetición de esta secuencia. Como veis, y lo vamos a ver más claro tal vez aquí, esta secuencia de aquí se repite una y otra vez. Esto es muy útil cuando queremos hacer un tejido más ancho o más estrecho. Sabemos que tenemos que mantener estas 4 primeras filas, que son fijas en este patrón, no en todos, y después viene la secuencia que se repite. Aquí la hemos repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero si queremos hacer más ancho el tejido, no tenemos más que añadir estas 4 filas sucesivamente toda la anchura que queramos. Bien, y después quedan estas 3 filas fuera de ese patrón. Es importante esto para calcular el número de cadenas que tenemos que dar al inicio. Bien, si sabemos que el patrón repetitivo en este modelo es de 4 puntos y tiene 4 puntos al principio, tendremos que hacer múltiplos de 4 más 3, porque al final, fuera de este patrón repetitivo, hay 3 columnas. Es decir, en este caso hemos hecho 4 por 7, 28 y hemos añadido 3, 31. Si lo quisiéramos hacer más ancho o más estrecho, no tenemos más que quitar o añadir este patrón repetitivo, que en este caso son estas 4 columnas. También a mí en los patrones que diseño me gusta señalar cuáles son esas 4 primeras columnas, o 3 o 2 o las que sean en cada caso, que están fuera de ese patrón repetitivo, y las últimas, en este caso son 3, las últimas las que quedan por fuera de este patrón que se repite una y otra vez para variar la anchura de los tejidos.
Bien, y tal vez lo más importante en los patrones de Mosaic son estas cruces. Suele marcarse con una X y significa, cuando lleguemos a un punto que está señalado con una X, significa que tenemos que hacer un punto alto, bien, 2 filas más abajo. Un punto alto, 2 filas más abajo. Esta fila, en este caso la 8, la vamos a hacer en color blanco. Vamos a empezar con un punto bajo normal aquí y después ya nos indica que tenemos que hacer un punto alto. Bien, pues vamos a hacer un punto alto 2 filas más abajo, exactamente aquí, porque la fila anterior está hecha en color salmón. Nos vamos a ir a la anterior fila, a la anterior a esa, que está hecha en color blanco. Siempre que damos un punto alto, lo damos sobre el bucle anterior, el que no utilizamos, cuando dimos un punto en el bucle posterior. Bien, por tanto, aquí al llegar a una cruz haremos un punto alto, 2 filas más abajo, en el bucle anterior del anterior punto blanco que dimos en esta fila. Las filas se hacen toda la fila en un solo color, en el que indica la estrella de la primera columna y de la última. Es decir, cuando hacemos esta fila, la fila 8, aquí vamos a hacer un punto alto, aquí vamos a hacer un punto bajo tomado por el bucle posterior, aquí otro tomado por el bucle posterior, aquí otro punto alto que enlazaremos con el bucle anterior de 2 filas antes y aquí un punto bajo. Aunque lo veáis en color salmón, vamos a dar un punto bajo en el bucle posterior en color blanco, que es el que estamos utilizando en toda la fila y solo utilizaremos color blanco en toda la fila. Pasa igual en la siguiente fila, en la 9, nos indica que la debemos hacer en color salmón. Empezamos con un punto bajo normal y aquí, aunque veamos un cuadrado de color blanco, un píxel blanco, vamos a dar un punto bajo en el loop posterior con el color salmón, que es el que estamos utilizando en toda la fila. Aquí daremos punto bajo en el loop posterior, punto bajo en el bucle posterior, otro aquí y aquí daremos un punto alto en el bucle anterior que dejamos de usar en esta fila cuando aquí hicimos un punto bajo en el bucle posterior. Bien, no es nada complicado, lo vamos a ver ahora mismo con el ejemplo práctico del paso a paso de cómo vamos a hacer este patrón, que también os lo podéis encontrar así. Lo podéis encontrar solamente con las X en la parte que se repite y no hay más que mentalmente trasladar esto al siguiente grupo, o a mí me gusta más poner todas las X a lo largo de todo el patrón porque me resulta mucho más fácil de leer. Vais a ver que es sencillísimo y vamos a trabajar con este mismo patrón en color naranja y blanco, aunque realmente es un rosa tan pálido que parece blanco, pero vais a ver cómo vamos a seguir perfectamente el patrón sin ningún problema y es una técnica que os aseguro es súper adictiva, muy adictiva, muy sencilla de hacer, por más que parezca que no, es sencillísima de hacer y son tejidos que crecen muy rápido y que quedan absolutamente espectaculares. Para esta muestra voy a utilizar algodón 100%, de un grosor medio, recomendado para ganchillo de 3 y 4. Y bueno, se trata de elegir dos colores cuya combinación nos guste. Creo que este rosa tan pálido, que prácticamente es blanco, pues combina bastante bien con el naranja, sobre todo son dos colores que contrastan bien. Voy a utilizar un ganchillo de 3,5 y bueno, pues el resultado va a ser exactamente el que estamos viendo en el patrón. Vamos a repasar un poco la lectura del patrón. Esa primera columna nos indica el color que vamos a utilizar en toda la fila 1, que va a ser naranja. Os recuerdo que en Mosaic todas las filas se trabajan con un solo color, independientemente del cuadrado que veamos, sea de ese color o del otro. Después vamos a hacer esta zona, después de hacer los primeros 4 puntos, haremos esta zona que será la que se repita hasta el final. Bien, de todas maneras hemos marcado con X todo el patrón para que sea más fácil de leer. Así que vamos a marcar la fila número 1 y como tiene 31 cuadrados, pues es tan sencillo como hacer una base, un cimiento para este tejido de 31 cadenas. Bien, vamos a empezar con un nudo deslizado, como casi siempre que empezamos un tejido, y vamos a dejar una cierta cantidad de hilo, ya que nos van a quedar flecos a ambos lados, pues para que este fleco de la primera fila mida lo mismo que los demás flecos. Así que hacemos un nudo deslizado y vamos a hacer una secuencia de 31 cadenas. Esta
No es realmente todavía la fila 1, es la base, el cimiento del tejido. La fila 1 realmente será la siguiente cuando hagamos un punto bajo en cada una de estas 31 cadenas que estamos haciendo en este momento. Vamos a ir rápido, vamos a terminar esta fila de base. Bien, y una vez que hemos hecho ya estas 31 cadenas, vamos a subir con una cadena para cambiar de fila y realmente aquí empezamos la fila 1. Vamos a dar en esta fila número 1 un punto bajo en cada una de las 31 cadenas. Vemos arriba en la esquina superior derecha cómo es esta primera fila, es toda igual, es decir, 31 cuadrados de color naranja y esto equivale en el trabajo que estamos haciendo a 31 puntos bajos. Vamos terminando esta primera fila, nos queda algún punto más. Bien, este es ya el último. Y os recuerdo que en Mosaic Crochet cada fila se trabaja de un color distinto y en esta modalidad en concreto vamos a cortar el hilo al final de cada fila. Es decir, vamos a dar una cadena de seguridad para que nos mantenga el punto y dejando una cierta longitud de fleco, la que más nos guste, vamos a cortar. Estos flecos se pueden dejar, se pueden meter dentro de un borde, veremos en un vídeo también aparte cómo solucionar si es que lo percibimos como problema de los flecos, así, o también podemos utilizarlos a nuestro favor como adorno. Bien, vamos a introducir el ganchillo en el primero de esos puntos bajos y vamos a traer el nuevo color, que en este caso es el color rosa pálido, dejando también una cierta longitud de fleco para que todos los flecos más o menos sean uniformes y vamos a traer el nuevo hilo a través de ese punto bajo y vamos a hacer una cadena dejando un tanto floja esa primera cadena. Esto sí es interesante para que luego no nos tire del lateral el tejido. Y este punto bajo en todas las filas, el primero se hace completo, es decir, pasando el ganchillo a través de los dos aros del punto. Dado que esta fila número 2, que es una fila en color blanco, es una fila de preparación, todavía no hemos empezado el dibujo, ¿veis? Toda la fila número 2 es en punto bajo en color blanco o rosa pálido. Os decía, como es una fila de preparación todavía y no hemos empezado el dibujo, yo he preferido hacerla en punto bajo normal. Es decir, si veis, voy a coger en los 31 puntos, voy a coger el punto bajo a través de los dos bucles del punto de la fila anterior. No estoy tomándolo, como después haremos a lo largo de todo el tejido, solamente en el bucle, en el loop posterior de este punto. Bien, esto es a elección, se podría hacer ya perfectamente también esta fila tomando solamente el aro, el bucle posterior de ese punto bajo. Bien, vamos a concluir ya enseguida esta fila número 2 que estamos haciendo en el color claro. Este es el último punto y como al final de todas las filas haremos una cadena de seguridad y cortaremos el hilo. Ahí está, dejamos una cierta longitud, la que nos guste para el fleco, y cortamos ese hilo. Ya tenemos completadas la fila número 1 y la 2. Aseguramos esa cadena de seguridad, la apretamos un poco y vamos ahora a ver el patrón, lo que tenemos que hacer en la siguiente fila. Como veis, el tejido tiende a enroscarse un poco. Bueno, esto se va corrigiendo cuando vamos aumentando el número de filas. Bien, la fila número 3 la hacemos en color naranja. Ese será el primer punto. Y después tenemos que hacer una sucesión de puntos que veis, los hay naranjas y blancos. Nos da igual, toda la fila la vamos a trabajar en color naranja. Es decir, vamos a hacer una fila en la que, excepto el primer punto y el último, que serán puntos bajos normales tomados por los dos bucles, el resto serán puntos bajos en color naranja tomados por el bucle posterior solamente. Vamos a verlo. Traemos el hilo nuevo, damos una cadena floja, y aquí hacemos el primer punto bajo en el punto de la esquina y ese es un punto bajo normal. A partir de ahora, todos los puntos bajos, excepto el último, los haremos solamente en el bucle posterior. Ajustamos un poquito el color nuevo para que no nos quede flojo y aquí empezamos la secuencia que vamos a repetir en toda la fila. Tomamos solamente el bucle posterior del punto
y vamos haciendo puntos bajos. ¿Qué nos produce esta manera de hacer el punto bajo tomando solamente el bucle posterior? Que el bucle anterior lo dejamos sin utilizar. Como veis, después de que damos cada punto, el bucle anterior nos queda disponible, digamos, para que cuando nos haga falta 2 filas más arriba podamos enganchar ahí nuestro punto. Esta es prácticamente la base de la técnica. Bien, vamos dando puntos bajos solamente en el bucle posterior y veis cómo todos los bucles anteriores quedan ahí a disposición para cuando nos hagan falta 2 filas más arriba. Bien, esta fila no tiene ninguna complicación, es simplemente puntos bajos en el bucle posterior. Veis que estamos llegando ya al último. Vamos a dar ahí el penúltimo, que lo damos en el bucle posterior, y el último punto, igual que el primero, lo vamos a dar como un punto bajo normal. ¿Veis? Tomamos las dos hebras, los dos bucles de ese punto y hacemos aquí nuestro punto bajo. Que nos toca ahora, cadena de seguridad, dejar la longitud que queramos, cortar el hilo y afianzar esa cadena de seguridad, y con ello tenemos ya terminada la fila número 3. Aquí apretamos, aseguramos y vemos ya el resultado que ya empieza a tomar cierta forma. Vamos con la fila 4. La fila 4 la hacemos en color claro, como nos indica la estrella de la primera columna, es decir, esa de ahí. Y ahora vamos a hacer, en el primer punto va a ser un punto alto, tomado 2 filas por detrás. Aquí son 3 puntos bajos tomados por el bucle posterior, otro punto alto, punto bajo por el bucle posterior, punto alto. Esta va a ser la secuencia. Los cuadrados que no tienen X son puntos bajos tomados en el bucle posterior, los que tienen X son puntos altos tomados en el bucle anterior de 2 filas más abajo, aquel que dejamos libre. Lo vamos a ver ahora muy fácilmente. Bien, repetimos, este es el color, nos indica el color de la fila. Y aunque veamos colores diferentes, tanto claro como naranja en esta fila, todos los vamos a dar en color claro. Traemos este color claro, dejamos un poco de longitud antes de hacer la cadena para que sea floja, hacemos esa cadena y un primer punto bajo, el del extremo, normal, punto bajo tomado por las 2 hebras del punto. Vamos a apretar un poquitín el extremo libre del hilo, el que acabamos de traer. Vamos a apretarlo un poquitín para que no nos quede ahí holgura, eso es. Y vamos con el primer punto de la secuencia, que es un punto alto tomado ahí, 2 filas más abajo, en el bucle aquel que dejamos sin trabajar en la fila número 2. Aquí hacemos punto alto, como veis queda enganchado 2 filas más abajo, y esto es lo que nos va a dar el juego de colores. Ahora nos tocan 3 puntos y nuevamente un punto alto en 2 filas más abajo. Hacemos punto bajo, ya que todos son en el bucle posterior, no voy a estar repitiendo lo de bucle posterior para no aburriros. 3 puntos bajos y ahora nos vamos 2 filas más abajo. En vertical, ese es el que corresponde, pues el siguiente, que es el que vamos a trabajar, ahí ese es el bucle anterior o bucle frontal de ese punto que no trabajamos, y ahí es donde enganchamos este punto alto. Y esta va a ser la secuencia que vamos a repetir. 3 puntos bajos, punto alto, 3 puntos bajos, punto alto. Todos los puntos bajos son tomados en el bucle posterior, todos los puntos altos son enganchados en el bucle frontal de 2 filas más abajo, en la vertical que le corresponde. Vemos ahí que es esta en vertical con ese, pues el siguiente es ese bucle que tenemos que coger. Y esto es toda la complicación de la técnica. Una vez que sabemos leer el patrón y que leemos el patrón con fluidez, sabemos lo que el patrón nos indica, esto es lo único que tenemos que saber hacer. Puntos bajos y puntos altos. Como veis, la complicación es ninguna y el resultado es francamente llamativo y espectacular. Seguimos con la secuencia y bien nos había comentado hasta ahora la manera de introducir el ganchillo en ese bucle frontal
bueno, haced la prueba y elegid la manera que más os guste. A mí me resulta más fácil, como lo estoy haciendo ahora, aunque en ocasiones utilizo el método normal, que es ir con el ganchillo de frente, como siempre, pero en general me resulta más sencillo hacerlo así, es decir, giro el ganchillo, como vais a ver ahora, así, y meto la punta por debajo, y así otra vez al girar el ganchillo ya tengo el hilo en disposición de dar un punto normal. Ya, como os digo, podéis hacer la prueba y elegir la técnica que más os guste. Bien. Vamos a verlo una vez más. Sobre todo cuando son puntos aislados, cuando tenemos que dar un punto alto y solamente tenemos disponible un bucle anterior, solamente uno rodeado de puntos altos, es más cómodo girar el ganchillo de esta manera, introducirlo de abajo a arriba, aunque veis que bueno, a veces cuesta más, a veces cuesta menos. Esta sería la otra manera de hacerlo. Y veis que a mí ahí no se me da excesivamente bien, aunque con paciencia acaba saliendo, y por eso la mayoría lo suelo dar así, girando el ganchillo y pasando la punta del ganchillo de abajo a arriba. Bien, esta fila la vamos a ver completa para irnos familiarizando con la técnica y enseguida progresaremos en el tejido, porque ya os digo que la única clave de esta técnica es saber leer correctamente el patrón. Una vez que leamos el patrón fluidamente, es simplemente plasmar en el tejido lo que el patrón nos está diciendo. Y por más complicado que sea el dibujo, por más difícil que nos parezca el diagrama, es solamente cuestión de puntos bajos tomados en el loop posterior y puntos altos tomados 2 filas más abajo. Ahí veíamos las indicaciones finales del patrón. Tenemos que hacer este punto bajo, hacemos un punto bajo más, un tercero, y el último punto que daremos antes del extremo será un punto alto ahí que tomamos en el bucle aquel que queda libre, porque en aquella fila, 2 filas más atrás, trabajamos solamente el bucle posterior. Y este sería el último punto, el que hacemos como punto bajo normal, pasándolo por los 2 bucles del punto. Cadena de seguridad y cortamos el hilo dejando ese fleco a la medida que nos parezca bien. Pues el dibujo ya va tomando cierta forma. Vamos a subir a la fila 5. La fila 5, la estrella nos indica que la hacemos en color naranja, independientemente de que ese cuadrado sea blanco o naranja, los haremos todos en hilo naranja. Así que donde tengamos un cuadrado sin X haremos punto bajo, y donde tengamos un cuadrado con X pues haremos el punto alto 2 filas más abajo. Localizamos el primer punto, que es ese, pasamos el ganchillo para traer el nuevo color. Al traer el nuevo color dejamos un poco de longitud, como ya hemos hecho en las anteriores ocasiones, para que el fleco después sea manejable. Hagamos lo que hagamos con él, como os decía, podemos dejar esos flecos, podemos rizarlos, podemos esconderlos debajo de un borde doble, podemos también jugar con estos flecos que son inherentes a esta variante de la técnica y nos van a quedar sí o sí, porque cada una de las filas cortamos el hilo al final. Así que les podemos sacar partido a los flecos. Sí, haremos un vídeo donde veremos qué posibilidades tenemos para aprovechar de manera estética esos flecos o para esconderlos también de una forma estética. Bien, estamos en la fila número 5, hacemos punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Esta fila, casualmente, es una alternancia continua de punto bajo y punto alto. Así que hacemos primero un punto bajo, ahora ya nos toca el punto alto, nos bajamos a ese bucle anterior que ya sabemos muy bien dónde está. Aquí hacemos punto alto, el siguiente es punto bajo, ahí lo tenemos, recordad en el loop posterior. El siguiente es punto alto, que hacemos en ese bucle que dejamos disponible para ello. Y así vamos a hacer toda la fila alternando un punto bajo, un punto alto. Como veis, esa secuencia de 3 bucles, vamos a trabajar el primero y el último, si nos queremos orientar. Seguimos con esta secuencia, ahora estamos con el punto alto. Ahí bueno, me costaba un poco. Al principio cuesta un poco más, pero os aseguro que enseguida, si no tenemos costumbre de hacer tanto punto
tomado solamente por el bucle anterior, en cuanto hagamos unas cuantas filas, vais a ver cómo estáis muy cómodamente trabajando con esta técnica. Y la verdad es que tanto si la conocíais como si no, os aseguro que cuando os pongáis a trabajar con esta técnica caeréis rendidas y rendidos con ella y absolutamente adictos. A mí me pasó cuando la conocí y hasta hoy no consigo librarme del embrujo de esta técnica que me tiene completamente adicto. Pues este patrón de alternancia que estamos haciendo entre punto alto y punto bajo nos va dando esta forma del dibujo. Bien, y veréis que el resultado final cuando tengamos el tejido pues es exactamente lo que hayamos diseñado. Haremos también en esta serie más adelante un vídeo sobre diseño de patrones para mosaic crochet. Vamos a terminar esta fila que termina con punto bajo. Y como hemos llegado ya al final, el del extremo es un punto bajo normal que tomamos con los dos hilos de ese punto. Cadena de seguridad y cortamos el hilo. Bien, pues vamos a repasar, si queréis, un poco más para afianzar la técnica y vamos a ver un poco la secuencia de la fila 6. Será el principio de esta fila la última que vamos a ver y ya después veremos el resultado final terminado. Bien, la estrella nos indica que la fila 6 es en color claro, el primer punto es un punto alto, punto bajo, punto alto, y la secuencia que vamos a repetir es esta: 3 puntos bajos, punto alto, 3 puntos bajos, punto alto. Cuando la secuencia que se repite es sencilla como esta, es fácil memorizarla y no hace falta estar mirando todo el rato al patrón, sino bueno, tendremos el patrón a mano donde estemos trabajando para poder consultarlo. Traemos el nuevo color, repasamos, hacemos una cadena floja, dejando esa cierta longitud para que no nos quede muy tirante, y el primer punto bajo es un punto bajo normal, pasando el ganchillo por debajo de los dos hilos del punto. Una vez que hemos traído el hilo, podemos afianzarlo un poco, tirando un poco de ese extremo para que no nos quede ninguna holgura. Bueno, localizamos cuál es el fleco, porque cuando hay 50 flecos a veces se nos confunden. Y bien, ahí quitamos esa pequeña holgura y comenzamos con la secuencia. Recordamos que el primer punto ya era un punto alto. Ahí tenemos muy fácil de identificar cuál es el bucle anterior que vamos a trabajar, que es ese de ahí. Y hacemos un punto alto en ese bucle anterior. Después la secuencia va a ser la que ya habíamos visto, punto bajo. Y aquí empieza ya realmente la secuencia repetitiva. Es punto alto en ese bucle anterior. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos consecutivos. 1, 2, 3 y punto alto. Esta es la secuencia que vamos a repetir a lo largo de toda esta fila. Como veis, independientemente del color que nos marque el píxel correspondiente de la fila, sea naranja o blanco, toda esta fila la vamos a trabajar con el color claro y la siguiente con el color naranja y así alternando una fila de cada color. Este es el tercer punto bajo tomado en el bucle posterior y el punto alto tomado en el bucle anterior, 2 filas más abajo. Y esta repetición de la secuencia nos va reproduciendo el patrón geométrico que diseñamos en el patrón que vemos en la hoja impresa. Tercer punto bajo y punto alto, 2 filas más abajo. Bien, creo que tenemos ya bastante asentada la base de la técnica. Pretendemos en este vídeo hablar de lo básico del mosaic crochet en esta modalidad que en algunos sitios veréis llamada como overlay en inglés, que es esta que deja flecos en cada uno de los extremos. Como os comentaba al principio del vídeo, hay otra variante de mosaic crochet en la que no se trabaja con filas solamente de ida y cortando el hilo al final, sino que se trabaja en filas de ida y vuelta y por tanto no queda ningún fleco.
Ya lo veremos en el siguiente vídeo de la serie. Todo tiene ventajas e inconvenientes y esa otra técnica no tiene flecos, aunque tiene algún que otro inconveniente que, bueno, solucionaremos con un poco de habilidad. Bien, cortamos ya este hilo y vemos cuál es el resultado de esta fila. Bien, ese es el resultado final de la fila número 6. Vamos a ir creciendo y terminamos ya el tejido. Este es el tejido terminado. Como veis, reproduce perfectamente el patrón que teníamos escrito. Y bueno, pues aunque veis que tiene cierta tendencia a girar el tejido, lo bloquearemos. Este marrón que hicimos antes está ya bloqueado y veis que queda perfectamente plano. Os dejo ahí el enlace para el vídeo de bloqueo de tejidos. Bueno, y como os decía, es una técnica que me encanta, estoy absolutamente fascinado con ella. La verdad es que la variabilidad de patrones que hay, la imaginación que pongamos al diseñar los patrones no tiene límites y podemos crear con esta técnica tan sencilla, figuras geométricas absolutamente espectaculares. Os agradezco muchísimo vuestra compañía, gracias por estar allí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. Hasta pronto.